Bienvenidos a un video más del canal de temas selectos de Ingeniería Industrial. En esta ocasión, de la materia de Planeación y Diseño de Instalaciones, vamos a abordar el tema número 3, que es la distribución de la planta. Y en este video específicamente vamos a abordar el método Gurchet para calcular el espacio total que requerimos para una planta de producción. En este video está dividido en dos partes. La primera parte es el aspecto teórico del método de Gurchet y la segunda parte, para el mejor entendimiento del método, se agregó un ejercicio de este método. El método de Gurchet nos ayuda a determinar el tamaño de la instalación. Calcula los espacios físicos que se requerirán en la planta. Para esto es necesario identificar cuántos operadores necesitamos, cuánta maquinaria y cuánto equipo. También el equipo de manejo de materiales. Este método calcula tres superficies. La primera es la superficie estática y la vamos a identificar como S. La segunda es la superficie gravitacional, que la vamos a identificar como SG. La tercera es la superficie de evolución y la vamos a identificar como SE. Para el método de Gurchet utiliza la siguiente fórmula y nos dice la fórmula que ST viene siendo la superficie total a calcular, que es igual a N mayúscula, que significa que es el número de elementos móviles o estáticos de un tipo. Esto quiere decir que si calculamos la superficie de una soldadora y tenemos 10 soldadoras, la N mayúscula vienen siendo esas 10 soldadoras. Esto va a multiplicar a la sumatoria de la superficie estática, que corresponde al área que ocupan los muebles, máquinas y equipos. Deben de incluir los depósitos de herramientas, de rebabas, de materiales, así como palancas, los tableros, los pedales y los demás objetos necesarios para su funcionamiento. Y utiliza una fórmula para calcular la superficie estática y nos dice la fórmula que la superficie estática es igual al largo de la máquina por el ancho. La fórmula también nos marca SG, que viene siendo la superficie gravitacional. Es la superficie utilizada por el operador y el material para las operaciones del puesto de trabajo. Y se obtiene con la siguiente fórmula. La superficie gravitacional es igual a la superficie estática por N minúscula, y N minúscula vienen siendo los lados por el cual se pueden trabajar las máquinas. Por ejemplo, si tengo una máquina de coser, yo puedo trabajar solamente por un solo lado esa máquina y la N es igual a 1. Ya mencionábamos que N es igual al número de lados por el cual la máquina puede ser utilizada. Si yo tengo una máquina, por ejemplo una mesa de tendido donde dos operadores por diferentes lados están trabajando en ella, la N va a ser igual a 2, porque tengo dos lados por los cuales puedo trabajar esa máquina. Si tengo una máquina donde puedo trabajar por 3 lados de esa máquina, N va a ser igual a 3. Si tengo una máquina cilíndrica, se recomienda con este método que N sea igual a 2 y que el cálculo de la superficie estática es igual a pi por radio al cuadrado. Para la superficie de evolución, que es el área para el desplazamiento del personal, del equipo de transporte y de la salida del producto terminado, se utiliza la siguiente fórmula. Nos dice que la superficie de evolución es igual a la superficie estática más la superficie gravitacional por un factor K, que lo vamos a denominar como coeficiente de evolución. Este coeficiente de evolución ya están determinados dependiendo de las características de la empresa en donde se desea calcular. Por ejemplo, para las industrias grandes de alimentación con puentes de grúa, se recomienda utilizar una escala desde 0.05 a 0.15 para el coeficiente K. Cuando se utilizan
trabajos en cadenas con transportador mecánico de punto 10 a punto 25 el valor de K. Para la industria textil hilado de punto 0,5 a punto 25. Para la industria textil tejido de punto 5 a 1. Para la relojería y joyería de punto 75 a 1. Para la industria metalmecánica pequeña se utiliza de 1.5 a 2 y para la industria metalmecánica grande se utiliza de 2 a 3 el valor de K. Se tienen que tomar algunas consideraciones para este método. Para los operarios se considera una superficie estática de 0.5 de metros cuadrados y una altura promedio de 1.7 metros, que es la estatura promedio del mexicano. Los almacenes que están separados de las áreas de proceso no forman parte del análisis de Gurchet. El método desarrollado son aproximaciones de áreas, quedando por hacer los ajustes necesarios según las circunstancias. Si hacemos un resumen de las fórmulas, así nos quedarían las fórmulas que utiliza el método de Gurchet. Está la fórmula general, que viene siendo la superficie total, que es igual a n mayúscula, donde viene siendo el número de elementos móviles o estáticos de un tipo. Multiplica a la superficie estática, que viene siendo el largo por el ancho, más la superficie gravitacional, que viene siendo la superficie estática, por n, donde n es igual al número de lados que se utilizan las máquinas, más SE, que es la superficie de evolución, igual a la superficie estática más la superficie gravitacional por el factor K, por el coeficiente K, que toma valores de una escala de 0 a 3. Para ejemplificar este método, vamos a ver el siguiente ejercicio. Para una fábrica que planea fabricar un asador como el que se muestra en la imagen y el que hemos estado utilizando en los videos anteriores, nos dice el ejercicio lo siguiente: utilizando K igual a 2, calcule la superficie total que requieren las máquinas para la fabricación de los asadores, que debe de contener los siguientes elementos o maquinarias. Cuando se fabrica este tipo de asadores se requieren el siguiente equipo: tornos, soldadoras, fresadoras, remachadoras, rectificadoras. Lo ponemos en una hoja de cálculo y la n, que viene siendo el número de elementos móviles o estáticos de un tipo, por ejemplo es, si tenemos 2 tornos, n mayúscula va a ser igual a 2 en la columna de n renglón torno. Y si tenemos 3 soldadoras, una fresadora, 2 remachadoras y una rectificadora, lo ponemos en la tabla. Este es el equipo necesario para la fabricación del asador. La siguiente columna sería calcular el número de lados que utiliza para trabajar las máquinas, que es n minúscula. Si nosotros tenemos en la primera máquina un torno y lo utilizamos solamente por un lado, n va a ser igual a 1. Entonces se coloca en la columna n minúscula, en el renglón de tornos el 1. Y así identificamos cada una de las máquinas cuántos lados utiliza para el funcionamiento. Y definimos que la máquina soldadora utiliza un lado, para la fresadora un lado, para la remachadora 3 lados de uso y para la rectificadora 2 lados. Las siguientes columnas vienen siendo el largo y el ancho del equipo de la maquinaria. Si tenemos un torno que tiene como largo 1.4 metros por 1 metro de ancho, se coloca en las columnas respectivas. Y así medimos los demás equipos, tanto el largo como el ancho de los demás equipos. La siguiente columna es la superficie estática y la fórmula superficie estática nos dice que es igual a largo por ancho. Entonces 1.4 por 1 nos da como resultado una superficie estática de 1.4. Y así le hacemos con las siguientes máquinas. Ustedes ya lo calculan con más detenimiento por el tiempo que le asignan al video.
La siguiente columna es la superficie gravitacional y nos dice la fórmula que es la superficie estática, en este caso la del torno es de 1.4 por n, que es 1, nos da como resultado 1.4 y así lo calculamos para el resto de las máquinas. La siguiente columna es la superficie de evolución y la fórmula nos dice que es igual a la superficie estática más la superficie gravitacional, en este caso 1.4 más 1.4 por el factor K, y el problema nos da que K es igual a 2. El resultado es 5.6 y así lo calculamos para el resto de los equipos. Para la superficie total utilizamos la fórmula general donde nos dice que N, si utilizamos esta fórmula para el torno, nos dice que N, que es 2 por la suma de 1.4 de la superficie estática más 1.4 de la superficie gravitacional más 5.6 de la superficie de evolución. Esto nos da como resultado 16.8. Y así le hacemos con el resto de las máquinas. Si sumamos todas las superficies totales de las máquinas, nos da que el requerimiento aproximado del área para este equipo, para la fabricación de los asadores, es de 147.12 metros cuadrados. Bueno, y aquí terminamos el método de Gurchet. Si tienen alguna duda o algún comentario, este es mi correo de contacto. Por mi parte es todo, nos vemos en el próximo video.